Si bien en el cosmos existe una variedad infinita de morfologías, biologías y genéticas en los distintos tipos de seres humanos, quienes se encuentran en un nivel evolutivo similar al del Homo sapiens de esta esfera, a quienes llamaré los visitantes, y que son capaces de desplazarse eventualmente hasta aquí, responden a la siguiente tipología. Morfología. Los visitantes suelen poseer un cuerpo cuya morfología fisiológica es análoga a la del Homo sapiens terrestre. Esto es lógico si se considera que las leyes biogenéticas rigen de la misma manera para todo el universo, con pequeñas diferencias constitucionales respecto a los de aquí. En un alto porcentaje de visitantes, el órgano de fonación se atrofia durante la etapa de la adolescencia, de modo que la glotis humana sufre un proceso de esclerosis que les inhabilita para la expresión verbal acústica. No obstante, el auxilio de dispositivos especiales, amplificadores de las débiles frecuencias emitidas, les permiten hablar normalmente cuando llegan hasta aquí, aunque el timbre de voz no es tan armonioso como el de aquí por carecer de los armónicos superiores y está restringida la gama de graves. No obstante, es preciso resaltar que este tipo de seres en realidad es muy improbable que usen el sonido para hablar, para comunicarse. Lo usan simplemente para actuar sobre la materia. Los visitantes ignoran la vergüenza, ya que la percepción visual no les resulta esencial. La palabra belleza parece no tener sentido para ellos. Para un visitante, una mujer hermosa debe oler bien y presentar una buena señal infrarroja. Los visitantes no temen a la oscuridad. En la oscuridad absoluta, sus sensores infrarrojos de la piel les darían una cierta percepción del entorno. Por otro lado, la privación de señales olfativas, uno de sus principales sentidos, les causaría un fuerte estrés. Aislados en una jaula de vidrio, fuera de su entorno social de colina de topo, deslumbrados por la luz del día, no se sentirían bien en absoluto. Los individuos dotados desde su nacimiento con un cierto número de cualidades físicas e intelectuales tienen la posibilidad de desarrollarlas como quieran. Serán evaluados muchas veces durante su vida, sobre todo a la edad de 13 años terrestres, que es cuando se decidirá su orientación. Este es el final de la adolescencia intelectual para los visitantes, mientras que su madurez sexual viene más tarde que para los humanos en la Tierra. Esta es también la edad en la que debe salir de su celda familiar, entrando en algunos tipos de, llamémosle, universidades, donde se les da una formación complementaria. La ruptura es real. Una vez liberado de sus padres, queda totalmente a cargo de la sociedad en su conjunto y ya no tiene más relaciones con ellos. Desde el punto de vista afectivo, los visitantes están más cerca de los animales que de los seres humanos normales. Mantienen vínculos privilegiados con nuestra descendencia durante toda nuestra vida. Se perciben a sí mismos como células de un cuerpo y no como personas reales. La pertenencia a un grupo étnico parece ser para ellos un sentimiento mucho más fuerte que los sentimientos por una esposa o momentáneamente por unos hijos. Respecto a su vida sexual, los genitales de los visitantes son más o menos los mismos que los nuestros. Las mujeres no tienen himen. La copulación con seres de la Tierra es posible, pero esta unión puede dar lugar a especímenes no viables, sobre todo debido a la gran diferencia en las estructuras encefálicas. De todos modos, tal unión es considerada como prohibida en contra de la naturaleza, basándose en sus normas éticas. Los niños reciben una educación muy detallada antes de su madurez sexual. Durante el trabajo anatómico práctico,
pueden manipular como quieran a algunos individuos adultos que han perdido momentáneamente su condición ciudadana después de cualquier falta. La juventud es invitada a la cópula tan pronto como llegan a su madurez sexual y la cópula en muchos casos es obligatoria. Sin embargo, este acto, que es el punto de partida de una pareja de padres, está precedido por una serie de exámenes prenupciales muy complejos sobre el punto de vista genético y psicológico. La razón por la cual todas las enfermedades relacionadas con la genética son eliminadas, lo que es natural para las poblaciones, vamos a decir, salvajes, como esta de aquí, pues es el gran desarrollo de la farmacoterapia y la terapia génica. Al formarse la pareja, tras la autorización de esta unión, la primera cópula y desfloración es hecha durante una ceremonia. La impregnación olfativa es esencial y a ambas partes se les pide que no se laven durante las 30 horas antes de las uniones. Las percepciones infrarrojas parecen jugar un papel importante durante el acto. La felación es considerada en ellos como una práctica corriente. Los visitantes confiesan que entre ellos la mujer tiene ciertas tendencias masoquistas, consideradas también como naturales. Respecto a la presencia física, pudiera pasar casi desapercibida, ya que las formas anatómicas de los visitantes son muy similares a las del tipo nórdico. Elevada estatura, cabellos rubios o pelirrojos, aunque presentando ciertas peculiaridades como las de fonación, suplidas para comunicarse con los seres de esta esfera por medio de la técnica, o las del tacto, ya que al ser extremadamente sensibles sus manos, les resulta casi imposible y ciertamente doloroso hacer funciones tan simples como las de escribir en un teclado o simplemente apretar un botón. Las huellas fisiológico-mentales. Algunos visitantes están clasificados por medio de una huella digital analítica que refleja su personalidad fisiológico-mental y han sido educados de acuerdo con sus aptitudes naturales, lo que les lleva a ejercer los trabajos para los que son particularmente aptos. La central estatal de la memoria. Todos esos datos son almacenados en una gigantesca central de memoria, de modo y manera que cualquier actividad, por pequeña que sea, se irá acumulando a la información que sobre el individuo existe. Cuando éste necesita atuendos, asistencia o simplemente vivienda o atención para acceder a un objeto raro en usufructo, la central de memoria dirá si tiene derecho a ello o no y en qué medida. Anatomía. Estos rasgos diferenciales son numerosos, aunque pueden ser calificados como poco importantes si consideramos tan solo la imagen exomorfológica o externa, y pasan desapercibidos entre otros habitantes de la esfera. Así que resulta fácil distinguir las distintas estructuras cerebelosas correspondientes al lóbulo anterior y el que aquí se denomina fascículo cerebeloso de Flesching. Dentro del complejo límbico, más desarrollado, por cierto, que el del Homo sapiens, es claramente constatable la diferencia anatómica de la amígdala, que por cierto no está conexionada como aquí con el hipocampo. También la estructura septal ocupa un volumen mayor. Pero es en la hipófisis o glándula pituitaria donde las diferencias anatomofisiológicas pueden calificarse de excepcionales. Aquí aparece una ausencia de dos hormonas secretadas por los visitantes. También se presenta una mayor estabilidad y fijación de melanina cutánea. En el caso de ellos, la pigmentación puede variar dentro de límites más amplios en el tiempo y en las áreas afectadas. La producción autorregulada de tirosinasa en concentraciones muy variables no tiene parangón aquí. En cambio, las dosis registradas de carbos y hemoglobina son muchísimo más reducidas, al menos en un 77.34%. Es típica en ellos una pigmentación caroténica,
amarillenta, en una zona corporal que no indican por razones de seguridad, pues facilitaría su identificación. Como curiosidad, en sus cabellos se encuentra un compuesto que no existe aquí. Una característica verdaderamente discriminatoria, aunque no es privativa de gran parte de los visitantes, es el atrofiamiento hacia la edad de 16 años terrestres de la epiglotis, como decía antes, así como del músculo tioratinoideo y cuerdas linguales. Un porcentaje apreciable de ellos son seleccionados para venir aquí precisamente por este carácter excepcional. Ellos poseen un órgano de fonación, pero no tan perfeccionado como el de aquí. La génesis de esta degeneración tiene raíces histórico-biológicas muy complejas y no han tratado de corregirlas por modificación genética, ya que no constituye hoy un problema para ellos la comunicación, porque utilizan solamente la telepatía y la teleempatía. Pero, tal y como explicaba antes, cuando llegan aquí, sí pueden recurrir a prótesis amplificadoras para la comunicación verbal. Pero no obstante, de entre todas las diferencias detectadas, ninguna resulta quizás tan extraña como sus especiales sensibilidades olfativas y cutáneas, así como sus especiales efectos psicovesticulares. Así puede observarse en su epitelio olfatorio una densidad de 38.000 células sensoras por centímetro cuadrado, entre las cuales pueden diferenciarse 4 tipos, 3 ciliadas y una esferoidal. Sus fibras atraviesan el bulbo olfatorio, de estructuración algo distinta al terrestre, sin existencia de glomérulos ni fibras mitrales en él. Con respecto al Homo sapiens, pueden considerarse hiperosmicos. Los umbrales de percepción son más bajos. La capacidad resolutivo-discriminatoria de sensibilización a olores es ciertamente muy aguda. Y además practican un arte especial mezclando aromas para conseguir genuinas partituras o cuadros tempora-olfativos. Sí sorprende la escasa actividad neuroaferente de sus sensoneuronas epidérmicas situadas en las manos, especialmente en las yemas de los dedos, y también en las palmas de las manos y muñecas repletas de neurotransmisores y fotorreceptores. Ellos han tipificado hasta 37 receptores cutáneos, uno de ellos sensible a frecuencias mecánicas de hasta 26.600 ciclos por segundo. Otros, situados en las capas más externas de la epidermis, son activos a radiaciones electromagnéticas correspondientes a las bandas 623 a 9.8 y 1014 ciclos por segundo, lumínicas y ultravioletas, y de 4.2 a 4.8 y 1014 ciclos por segundo respectivamente. La sensibilidad térmica es también más activa. Si bien no son capaces de distinguir con las muñecas imágenes nítidas, sí que pueden detectar áreas luminosas. Las yemas de los dedos les resultan particularmente valiosas para la integración de esquemas vibromecánicos por ser especialmente sensibles a estas frecuencias. Las palmas de las manos son totalmente fotosensibles también, aunque en menor grado que las muñecas. Esto les impide realizar con los dedos ciertos trabajos a los que el Homo sapiens puede habituarse. Percusiones fuertes en las yemas de los dedos y en la muñeca pueden lesionar gravemente sus órganos sensibles. Apretar botones muy tensos, ejercer funciones prensiles a gran presión, teclear en una máquina de escribir, por ejemplo, pues son ejercicios en los que aquí tal vez se les aventaja, pero las manos del Homo sapiens no tienen en realidad mucha comparación con las manos de los visitantes. Operaciones tan inocuas como presionar algunos pulsadores para accionar ascensores e interruptores eléctricos provoca que tengan que usar los nudillos de los dedos para estos efectos.
No se distinguen rasgos diferenciales en la constitución anatomofisiológica del órgano vestibular, salvo pequeñas variaciones en el espectro granulométrico de los otoritos y el menor volumen de su utrículo. Sin embargo, la sensación acusada aquí, cuando se está sometido a ciertos niveles de aceleración, no está asociada, como en ellos, a fuertes reacciones emocionales de carácter sexual muy parecidas a las del orgasmo. La función sexual en los componentes de su red social es similar a la de aquí. Las diferencias más ostensibles aparecen en la mujer con un sistema endocrino que es fácilmente distinguible de la hembra de esta esfera. Del mismo modo, la ovulación y la menstruación tienen aspectos bastante diferentes a los de aquí. Ellos han conseguido una regulación exacta de todos estos ciclos. La fase destructiva del endometrio es cuidadosamente registrada por sensores colocados en el bajo vientre. Los residuos de la menstruación son recogidos por cápsulas asépticas y la mujer se coloca en esta fase y son desintegrados sus componentes, transformados en sodio y posteriormente en helio. Su óvulo, así como el espermatozoide, no se diferencia en gran cosa del humano terrestre. Pese a todo, el proceso de maduración de lo que aquí llaman folículo transcurre bajo distintas constantes biológicas. La mujer carece, como decía, del himen típico en la mujer terrestre. No han protagonizado muchas copulaciones con seres de esta esfera, entre otras razones porque sus normas prohíben por ahora tal experiencia, pero habida cuenta de los diferentes rasgos fisioanatómicos que les caracterizan, pese a que un observador poco experto no los encontraría fácilmente en un examen morfológico superficial, se puede asegurar que el producto de una gestación semejante pudiera sufrir graves deformaciones estructurales en los hemisferios cerebrales y cerebelosos y en todo el sistema secretor endocrino y con gran probabilidad en los sistemas neuroautónomo, digestivo y renal. No es fácil la modificación de las bases genéticas actuando a niveles nucleocelulares. Ellos poseen los medios eficaces para la alteración del mensaje genético y, sin embargo, sus perturbaciones artificiales, cuando afectan a la estructuración del sistema nervioso especialmente, provocan indefectiblemente terribles alteraciones mentales en los seres así engendrados. Las mujeres visitantes observan la aparición de su primer ciclo entre los 15.38 y los 16.6 años terrestres de edad. Respecto a la vida sexual y conyugal, habría que decir que durante una primera fase en la vida de sus hijos, los padres son los encargados, como ya comentaba, de su formación postnatal y adolescente. Pero a partir de los 13.7 años terrestres, se termina lo que aquí se llamaría la patria potestad, que pasa al Consejo de Ancianos, es decir, a la propia sociedad, y entonces todos se consideran padres, madres de los infantes. Los jovencitos, niños y niñas, son trasladados a grandes centros biosociales y hacen viable la integración del individuo en una red natural de fusión con toda la naturaleza para observar la maduración del niño en función de patrones mentales estándares a nivel universal. La mujer cubre siempre su tórax. No son para ellos áreas erógenas, muslos, brazos, cabeza, garganta, manos, pies y labios, por lo que el beso carece de sentido para ellos. Son generadores, sin embargo, de placer sexual en mayor grado los órganos genitales, los senos, el vientre, las nalgas y la espalda. Cuando se someten a cualquier proceso, llamémosle quirúrgico, en casos de trauma que afecta alguna zona corporal, se recubre la epidermis con un pigmento que colorea con manchas polícromas la piel. En cuanto a la fisiología sexual, habría que decir que la morfología sexual de los visitantes está condicionada a la estructura fisiológica, que en su caso difiere muy poco de la de aquí. Todos los mecanismos endocrinos que regulan la corriente hormonal tienen, como en los seres de la Tierra, idéntica morfología y sufren procesos que, si difieren en algo, como en el caso de la mujer,
es debido a ligeras diferencias del medio en que se desenvuelven, oscilaciones térmicas diferentes, presión atmosférica muy irregular, pesos distintos para la misma masa, debido a una aceleración de la gravedad más alta, etc. Psicología del hombre y de la mujer. Cuando los niños y niñas de los visitantes han madurado mentalmente, y esto no se valora en función de la edad fisiológica, que por cierto ellos cuentan desde el mismo momento de la fecundación, instante que conocen perfectamente, sino de la edad intelectual o mental, son los padres los que por medios fonovisuales estándar, adaptados específicamente a la mentalidad infantil, los datos son remitidos al más próximo de los componentes de la red, una especie de cerebros electrónicos, aunque en este caso no sean precisamente electrónicos, que regulan toda la actividad de sus mundos, pues van formando a sus hijos en el aspecto sexual. En definitiva, son muy parecidos, similares, pero no iguales. Y esto solamente en referencia a los seres de una biología y una genética próxima a las del Homo sapiens terrestre.